Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Todos los libros, un libro, después de alguna semana en que no hemos podido escuchar este magnífico programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Pues volvemos a la rutina habitual. En cada tarde de miércoles a las 7 de la tarde podemos escuchar todos los libros, un libro, que yo creo que Alberto hoy se va a sentir, yo creo, más emocionado que nunca por el tema. Bueno, ya enseguida no, vamos a comentar sobre eso. Lo primero de todo, como siempre, saludarle. Buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, bueno, por de pronto sí, disculparnos, claro, porque no hayamos podido estar con nuestros oyentes la semana pasada, ahora retomamos la normalidad. Y bueno, no sé, sí, emoción sí, emoción sí. Yo no soy especialmente militante, la emoción viene dada, claro, por el hecho de que Galicia va a protagonizar el programa de hoy, también el de la semana que viene. Yo no soy especialmente militante del galleguismo, bueno, evidentemente nací allí y esa circunstancia condiciona porque tu entorno, tu contexto, la cultura, las referencias son aquellas y siempre, claro, tendemos a privilegiar aquello que nos es más cercano, ¿no? Aquello aquel entorno en el que aquella cultura en la que hemos crecido, ¿no? Pero no soy, ya te digo, soy furibundo antinacionalista y bueno, sí, sentimental sí, y en ese sentido, bueno, pues ya verán nuestros oyentes cómo las referencias de hoy, para cualquiera que sea gallego, pero yo aspiro a que sea también para cualquier lector de cualquier lugar de España, puedan interesarles y puedan tocar esa fibra sensible. Fíjate que además la idea de Galicia está provocada porque tanto el programa de hoy como el de la semana que viene nos sirven como marco, enmarcan realmente la celebración del próximo día 17 de mayo. El martes que viene es el Día de las Letras Galegas. Y con esa excusa, ya ha ocurrido alguna vez, tanto en Todos los libros un libro como en Buscando Leones en las Nubes, los dos espacios míos aquí en Radio Universidad, que he utilizado circunstancialmente esa excusa para centrar las emisiones en Galicia. Y así va a ser en las dos, en este marco, en este paréntesis, digamos, que sitúa en su medio, casi en su justo medio, a la fiesta de las letras gallegas, ¿no? Entonces, con esa excusa, en el programa de hoy van a aparecer 4 libros, y serán 2 en la semana que viene, van a ser 6 en total, que tienen que ver bueno, con el mundo literario gallego, a partir de publicaciones editadas recientemente. Es decir, es verdad que la mayor parte de las referencias, como comprobaremos al término de las 2 emisiones, tienen que ver con literatura del siglo XX, fundamentalmente, no siempre, pero de un modo u otro han reaparecido en los anaqueles de las librerías en los últimos 2, 3 años, y esa relativa actualidad es la razón por la que también, junto a la festividad, las traigo hoy y la semana que viene a nuestro espacio. Bueno, pues ya estamos deseando escuchar esas propuestas de hoy. ¿Con quién empezamos, Alberto? Antes de nada, quiero decir que el Día de las Letras Galegas está dedicado este año a un escritor para mí desconocido. Normalmente, claro, una vez festejado, homenajeados los grandes nombres de la literatura gallega, ese día fuerza un poco la máquina, esa celebración, y trae a oscuros escritores. En el caso de hoy es un abogado, escritor orensano, Florencio Delgado Gurriarán. Había nacido en Valdeorras en 1903 y murió en California en 1987. Y me interesa mencionar su nombre porque la Academia Galega de la Lengua, la Real Academia Galega, dedica el premio a este escritor en tanto representante de la Galicia del exilio republicano en México. Entonces, esta idea del exilio, de la emigración, sí que me parece muy interesante porque, en cierto modo, es descriptiva de gran parte del galleguismo del siglo XX y porque además va a estar presente de un modo u otro en casi todos los libros que voy a traer entre hoy y la semana que viene. Y quiero subrayar lo del galleguismo. Me he declarado furibundo antinacionalista, ¿no? El movimiento intelectual, cultural, literario que supone el galleguismo está muchas veces, o es muchas veces, coincidente con el nacionalismo y con, todavía peor, desde mi perspectiva, obviamente, el independentismo, pero no necesariamente. Es decir, simplemente ese movimiento, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, yo lo viví en la facultad, evidentemente, ya en la segunda mitad del siglo XX, esa idea de la reivindicación del legado cultural, de tradiciones, de folclore, de literatura, de
de Galicia. En ese sentido, la defensa de ese legado es el elemento fundamental de este galleguismo, que a mí me parece muy noble, y ya no tiene, a mi juicio, no tiene por qué tener necesariamente mucho que ver con el nacionalismo excluyente, de este soy yo y los demás son los enemigos, etc. Esta idea yo la rechazo profundamente, pero bueno, ese galleguismo de toda la vida a mí me parece muy, muy, muy interesante, y ya verás que como los ejemplos que traigo de literatura de estos días encajan perfectamente en esa lógica, llamémosla, muy noble de ese movimiento intelectual. Y preguntabas por nombres, pues el primero tiene que ser prácticamente el que puede ser el primero en prestigio, la figura quizá más destacada de esa cultura gallega, que es Alfonso Rodríguez Castelao. Castelao había nacido en Rianxo en 1886, murió luego en Argentina, porque también se exilió tras la guerra. Fue además miembro formó parte del gobierno republicano en el exilio, murió en Buenos Aires en 1950. Los restos de Castelao yacen después de una peripecia un poco turbulenta en un monasterio que yo recomiendo en Santiago, precioso, Santo Domingo de Bonaval, desde junio del 84. Fue trasladado desde Argentina y es sin duda uno de los momentos fundamentales, el del traslado de los restos de Castelao a Galicia, uno de los restos fundamentales de la transición en Galicia en particular y en cierto modo por extensión también de la transición en toda España. Castelao era un hombre multifacético, era médico de profesión, pero también pintor, fue político, fue diputado, fue padre del galleguismo moderno. También, bueno, dramaturgo, un columnista, un sociólogo, caricaturista. En el libro que traigo aparecerán sus caricaturas también, aparte del texto. Ensayista, narrador, que cultivó todo: la novela, la sátira, el relato autobiográfico, el cuento, son los cuentos los que voy a traer en el caso de esta semana. Es un personaje fundamental, lo recuerdo de mi época de Santiago. Esta dimensión, diríamos, política e ideológica, obvia, en la época de Franco, había que sumarse a lo que Castelao representaba, pero también desde el punto de vista de la literatura. Yo leí, pues, en esa época de chaval en la universidad, Los bellos no deben de enamorarse, que es una obra de teatro, luego una novela, Os dous de sempre, y dos digamos, compilaciones de cuentos, con esto, cousas da vida. Cousas en particular, Cosas, es el que hoy traigo. Es una colección de relatos publicada por primera vez en 1926. En la primera edición, no, evidentemente, una edición de Galaxia, en gallego, de 1971, ilustrada con grabados del propio Castelao. Ahí, no sé si... Sí, vemos. Sí, vemos a un señor, no sé qué sostiene en la mano, pero sí. Sí, una leontina, las vestimentas gallegas típicas. No sé si desde la pantalla, a través de la pantalla, se ve también el color de fondo, porque esto es significativo, como comentaremos luego. Que el color sepia ¿no? No, sí, amarillento, también en parte debido a la antigüedad del libro y al deterioro, por llevar ahí años. Bueno, y en gallego, ¿no? Está escrito en gallego. Sí, está escrito en gallego originariamente, claro, la obra de Castelao es en gallego, pero la relativa actualidad del libro viene por la versión reciente en castellano. No sé si lo vamos a poder ver. Sí, lo vemos. Vemos a un niño subido a una silla y que está mirando, no sé si es un portero automático, no sé qué es. No, es un niño labriego, es un niño mariñeiro, es un niño en una época en la que en Galicia, estamos hablando de la primera mitad del siglo pasado, el primer cuarto del siglo pasado. No es un cuadro, es una fotografía, ¿no? Es un libro publicado el pasado 2021 por Libros del Asteroide, esa editorial que tanto frecuenta todos los libros, una editorial formidable. La traducción Cosas. La traducción la hace Domingo Villar, del que hemos hablado aquí algunas veces, y hoy mismo volveremos a hablar de él, es escritor de Vigo, por tanto no digo nada acerca de él, porque dentro de un minutito glosaremos su trayectoria literaria. Domingo Villar y Luis Solano son los traductores, y hay un prólogo, un preámbulo muy, muy interesante del propio Domingo Villar. El libro mantiene las ilustraciones originales, pero en este caso ya sin ese fondo amarillo, están simplemente con los grabados en blanco y negro, obra del propio Castelao, como estaban en la edición original. Obviamente Cosas ya estaba en castellano, hay una versión
La anterior, creo que la inmediatamente anterior es de 1967, por tanto se hacía necesario el que bueno, alguna editorial diera a la luz en castellano de nuevo una nueva edición del libro. Había una edición con Cosas y los dos de siempre, Cosas y los dos de siempre, en el mismo volumen. Cosas incluye 45 estampas de la vida cotidiana, de la vida gallega, como digo, es un libro de hace 100 años prácticamente, por tanto estamos hablando de del primer cuarto de siglo de la Galicia de hace 100 años, el primer cuarto del siglo XX, ¿no? Es una mirada en donde está toda la Galicia de la época, la realidad, podemos ver por lo tanto la realidad sociológica de aquella atrasada Galicia del primer cuarto del siglo XX, y la mirada con la que presenta a sus personajes, Castelao, es una mirada compasiva, muestra esos personajes, digamos, desvalidos, los que nada tienen, los desfavorecidos, la visión del mundo, también la política y también la literaria de Castelao era ponerse siempre del lado del débil, del lado del desamparado. Los cuentos están poblados por ancianos, niños, huérfanos, mujeres, campesinos, marineros, emigrantes, locos y enajenados, seres siempre, como digo, solitarios, desvalidos, que reflejan la realidad de la Galicia de la época, pero que además, precisamente porque tratan estos aspectos tan comunes y a la vez tan nobles del alma humana, tienen un extraordinario valor universal. Se leen, nos dicen cosas a los lectores de 2022, nos dicen cosas porque apelan a digamos, estos valores universales, intemporales, que están, como digo, en el alma humana. Es muy complicado trasladar al oyente la profundidad, la ternura, la emoción, la sensibilidad, la belleza de estos relatos. Simplemente quiero adelantar que las 3 últimas emisiones de este curso, en Buscando Leones en las Nubes, mi otro programa aquí en Radio Universidad de Salamanca, las 3 últimas emisiones de junio serán dedicadas monográficamente a los cuentos, a algunos cuentos de este libro, ilustrados con, obviamente, música melancólica, morriñosa, en general, también gallega. Uh-huh. Y bueno, están narrados los cuentos en primera persona, hay un acercamiento, como digo, cariñoso, amable, indulgente siempre, que prevalece la comprensión, la benevolencia, la humildad, la proximidad, la cercanía. Son personajes reales. Castelao fue médico y... Alberto, me comentabas que se podía considerar un poco a Castelao como el padre de las letras galegas. Sí. Es curioso, ¿no? Que el padre de las letras galegas muriera exiliado, ¿no? de su tierra. Bueno, curioso, sí. Es triste, es tristísimo. Sí, claro. Bueno, pero es también un fenómeno común. ¿Cuántos escritores españoles también, ¿no? Toda la generación del 27 en realidad, en gran medida, pidió el exilio, ¿no? De manera que, bueno, en el caso de Galicia, además, en esa época se unen muchas cosas. Se une la política, pero se une también la pobreza, no tanto para el exilio, pero sí para la migración, ¿no? La vida de Galicia. Fíjate que Castelao se exilió en Buenos Aires. Buenos Aires era entonces, y no sé si lo sigue siendo, la capital gallega más poblada. Es decir, no sé si eran entonces 400.000 gallegos, una población superior a la de cualquier gran ciudad de la región, ¿no? De manera que, bueno, hay un acercamiento, por lo tanto, conforme a esa visión del propio Castelao, no doble, una podríamos llamar una visión emocional de la Galicia de la época, pero luego otra racional, ¿no? Esta primera persona, el narrador dice en un momento, yo aún era médico rural, llega a decir en algún cuento, ¿no? Hay esa visión, digamos, emocional, de cercanía sentimental, con una mirada, como digo, en la que hay cariño y dulzura y solidaridad, pero a la vez desconsuelo, hay un punto de tristeza, esto que hablaba de la nostalgia, de la morriña gallega, pero a la vez hay este otro enfoque racional, el del compromiso, el de la ética, el del humanismo y la cultura del escritor, ¿no? En donde no de un modo, digamos, subrayado, sino como en sordina, se denuncia, no necesita gran subrayado. Realmente la realidad que describe es por sí sola tan elocuente de la desigualdad, de la injusticia, de la pobreza, de la miseria, del atraso en el que vivía envuelto Galicia,
Vuelta a Galicia, ¿no? Que no hacen falta demasiado subrayados, pero efectivamente la mirada, la postura, la perspectiva desde la que nos cuenta la realidad, el ángulo desde el que selecciona escenas y personajes Castelao, es un ángulo que nos muestra siempre la mirada del pobre, del desvalido, frente al poderoso, frente al cacique, frente al diríamos, aunque quizás sea una palabra demasiado connotada, al opresor, ¿no? Entonces, bueno, son cuentos preciosos, donde vemos eso, la miseria, el hambre, la vergüenza, el dolor, el sufrimiento, y tenemos a los jornaleros, las familias labriegas, los marineros curtidos, los privilegios desde el otro lado de los marqueses, de los señoritos, esos atropellos de los caciques. Todo además, como digo, como en sordina, ¿no? Un poco como a la gallega, diríamos, ¿no? El tópico del gallego, ¿no? Un modo más callado, más reservado, más discreto, más comedido, como digo, quizá más gallego. Entonces, es muy humano porque vemos los sueños de los enamorados, las ilusiones modestas, una especie de conformismo lúcido, escéptico también, los anhelos, la presencia de la muerte, del más allá, ¿no? Más allá que a la vez se contrapone a la resignación frente a un más acá realmente duro, ¿no? Nada excepcional, no son hechos, son como fogonazos, como fotografías de la vida cotidiana, nada especialmente llamativo, sin más, la vida en sus afanes, en sus decepciones, y con esa doble vertiente interesante, la sociológica, porque uno conoce a través de manera indirecta, aunque sea, a través de los cuentos, esa Galicia rural, primitiva, muy pobre, desoladora realmente, por fortuna, o quizá no por fortuna, también por desgracia, porque algo se ha perdido por el camino, por fortuna ya olvidada, Galicia ya ahora es otra Galicia, evidentemente, ya ese atraso no existe, ¿no? Es la Galicia también, están los cuentos de la imaginación, de las leyendas, de los relatos orales, ¿sabes? De la voz del pueblo extravagante, de los tesoros escondidos, de las leyendas del carnaval, de la Santa Compañía, los cruceros. De las meigas. Meigas, evidentemente, los encantamientos, toda esta idea de los cementerios, los santos milagreiros, los ofrecidos, estas romerías, los ofrecidos al patrón que iban en el ataúd a las romerías, y a la vez la Galicia del atraso, del analfabetismo, ¿no? De la ignorancia, de la superstición, la de los emigrantes, como digo, la de las ferias de ganado y los trajes de domingo, y las travesuras de los niños que corren libres y salvajes, ¿no? Por las aldeas, también la de las muchachas campesinas, lozanas, rubicundas, coloradotas, célticas, digamos, ¿no? Hay en los cuentos también un paisaje muy gallego, ¿no? Un paisaje húmedo, y entonces las referencias al paisaje son evidentes, ¿no? Molinos, trochas y veredas, hay viñas, hay lagares, hay casales, hay puentes viejos, hay zarzas, hay ortigas, hay helechos, están las mazorcas de maíz. Es un panorama que para quienes ya tenemos una cierta edad todavía vivíamos en los años 60, ¿no? En las zonas gallegas más rurales, ¿no? Entonces, bueno, además todo esto presentado con una prosa de calidad, muy literaria, en la que no faltan las referencias cultas, no solo en el lenguaje, que juega con, digamos, lo popular, pero a la vez con un cierto distanciamiento del léxico, más culto, sino también las referencias culturales, aparece el Bosco y Patinir, y los cuadros de Bruegel y Rubens. Pero bueno, lo fundamental no es esta pátina, diríamos, cultural, sino la sensibilidad, la cercanía, lo conmovedor del libro, que se lee realmente, gallego o no, con lágrimas en los ojos, ¿no? Yo creo que no se lo debería perder ningún oyente y, aunque resulte autopromoción, no deberían perderse los programas de Buscando Leones en las Nubes dedicados a esos, porque ahí yo leeré una veintena de cuentos escogidos precisamente por esa mayor capacidad de emoción, de tocar la fibra más sensible del alma humana. Yo creo que es un cuento, bueno, por cierto, el libro es un librito, no sé, si se quiere leer de una tacada, se lee en una sentada en 2 horas. Pero no me has aclarado ese niño que está mirando, eso, lo que hay enfrente de la mirada del niño, ¿qué hay? ¿Qué es? Esto va a protagonizar el cuento que voy a leer como cierre. Sí, pero ¿qué mira? ¿Qué está mirando el niño, Alberto? Está mirando el retrato de su padre. Eso es lo que yo quería saber. Es una fotografía lo que lee. El cuento se va a llamar, será O Pai de Migueliño, el padre de Migueliño. Es uno de los cuentos más significativos de la literatura de Castelao, y he pensado en él para
cierre de la emisión. Muy bien. Bueno, y me comentabas que Domingo Villar también aparece, creo que querías hablarnos en segundo lugar de Domingo Villar, un escritor de éxito, vamos, yo creo que también muy conocido, Alberto, pero bueno, seguro que nos puedes contar más detalles en torno a Sí, Domingo bueno, Villar y en torno a su obra. claro, el hilo de Domingo Villar viene porque traduce, prologa el de Cosas de Castelao, también porque lo hemos traído aquí ha estado en todos los libros, un libro con su serie policíaca, su serie detectivesca, protagonizada por ese entrañable inspector Caldas, Leo Caldas, de Vigo, con 3 novelas también mariñeiras, La playa de los abogados, Ojos de agua y El último barco. Parece que está fraguando ya, he leído alguna entrevista con él, la cuarta, de manera que no es de sorprender que, no sé si en meses, pero quizá en un año podamos tener la cuarta novela de la serie. Esa serie la presenté aquí en su momento, libros publicados por Siruela. Siruela, efectivamente. Y Siruela presenta también, y Siruela presentó también el año pasado, otro libro, muy conectado a mi juicio con el mundo de Castelao, claramente influido desde mi punto de vista por Castelao y también por Cunqueiro, otro protagonista del día de hoy, como veremos. Se llama Algunos cuentos completos. Es un libro ya de un formato grande, también ilustrado. Veamos alguna ilustración con unos grabados espléndidos de Carlos Baunza. Ahora hablaremos de ellos, unos linograbados preciosos. Un libro formidable para regalos. Se publicó, yo creo que en noviembre o diciembre, precisamente coincidiendo con la campaña de Navidad, porque es un libro estupendo para regalar. Se llama Algunos cuentos completos, ahora hablaremos del porqué del título. Recogen 10 relatos, y quiero hacer otra aclaración. Hace unos meses, en Buscando Leones en las Nubes, dediqué un programa monográfico a este libro, también leyendo 5 o 6 relatos estupendos del libro, que comparten, bueno, por supuesto, Galicia. Hay edición, esto está en Siruela en castellano, pero hay edición en gallego en la legendaria editorial Galaxia. Es muy gallego y muy castelao en cuanto a la recreación de esa Galicia, digamos, tradicional, donde están las narraciones orales, donde está, bueno, ese mundo también de la inmigración, de lo rural, de los marineros, etc. De manera que hay muchas concomitancias. Yo creo que la influencia de Castelao es clarísima. Y es un libro que obedece a una, digamos, circunstancia muy particular. Domingo Villar se autorreclama escritor de cuentos. Él dice que las narraciones largas no son lo suyo, aunque algunas de las novelas que he mencionado de la serie del inspector Leo Caldas tiene más de 600 páginas, ¿no? Pero incluso dice que esas novelas las construyó como relatos pequeños, cortos relatos, que luego se iban integrando en una trama. Entonces, bueno, él siempre ha escrito cuentos. En los últimos años algunos los publicó en el diario La Voz de Galicia, pero la mayor parte de ellos pertenecían, diríamos, a la intimidad familiar. Eran cuentos que él leía a sus amigos, a sus parientes en determinadas ocasiones, y de hecho algunas de esas ocasiones pues eran, en realidad, estaban como institucionalizadas, cenas o comidas en donde, bueno, se sentaban a la mesa los amigos, comían, evidentemente, y luego había una sobremesa en donde él leía algún cuento. Uno de los amigos asistentes a la cena es este artista Carlos Baunza, que hacía los grabados y, bueno, reflejaba el mundo de los cuentos a través de imágenes, y progresivamente en sesiones posteriores los iba incorporando también y se proyectaban en aquellas reuniones. Todo esto un amigo, de nombre impronunciable, finlandés, Sami Kangarsarju, tocaba el piano, ilustrando las lecturas, de manera que, como te puedes imaginar, el ambiente muy apacible, muy acogedor, estupendo para deleitarse con las narraciones orales de Domingo Villar. El caso es que, como consecuencia del confinamiento, de la pandemia, y todo esto nos lo cuenta en su prólogo Domingo Villar, ¿no? Se tuvieron que interrumpir forzosamente, claro, las reuniones, y entonces fue cuando los amigos y la propia iniciativa de él y sus allegados dijeron, bueno, ¿y por qué no publicas esto y podemos tener acceso a ello sin necesidad de las reuniones? Entonces, efectivamente, los publicó una decena, como digo, incluyendo esos linograbados formidables de Carlos Baunza. No se ha podido incorporar la música, que yo por mi cuenta sí que he puesto en el programa de Buscando Leones en las Nubes. Sí que, dado que el piano acompañaba
acompañaba las lecturas de los cuentos por parte de Domingo Villar, yo me permití acompañar también mi lectura de esos cuentos con obras de Chopin, con interpretaciones magníficas de piezas de Chopin al piano. Así sería, ese es el programa de Buscando Leones en las Nubes, que se llama así, algunos hombres completos, ¿no? Algunos cuentos completos, perdón. El título del nombre es curioso porque es un homenaje a su padre. Su padre, en sus últimos años de vida, había ido recogiendo en una carpeta muchos textos que él había estado escribiendo, el propio padre, ¿no? Entonces tenía romances, sonetos satíricos, canciones, etc. Y con esa sorna gallega, que también está en Domingo Villar, había titulado aquella carpeta Algunas obras completas, ¿no? Y entonces, bueno, como homenaje a su padre, él recoge los cuentos de Siruela con ese título, Algunos cuentos completos, ¿no? Como digo, en ellos está todo el mundo, digamos que cualquiera no gallego asocia a la galleguidad, diríamos, ¿no? La oralidad, las tradiciones, lo mágico, las leyendas antiguas, la Galicia rural y la Galicia marinera, a la vez con ese tono también de Castelao, la cercanía, la calidez, el humor, la ironía, la mirada escéptica, pero la ternura, la sensibilidad, la poesía. Entonces, bueno, son cuentos que se leen con una sonrisa en la boca, que te dejan tras su lectura una fuerte impresión de melancolía, pero también una extraordinaria y exultante sensación de felicidad. Los personajes, que son prácticamente todos los que dan diferentes personajes, dan título a los cuentos. Voy a glosar alguno. Por ejemplo, Mabel y el cine sonoro es un cuento espléndido. Es unos niños que no tienen una pandilla de amigos, que no tienen dinero para pagarse la entrada en el cine, entonces entre ellos deciden ahorrar lo que pueden y le pagan a una niña, Mabel, una compañera de clase, para que sea ella la que vaya al cine y luego les cuente. Entonces les cuenta las películas en la Plaza de la Quintana, en Santiago de Compostela, ¿no? Y bueno, al final es mucho más apasionante la narración que hace Mabel que la propia película, de tal manera que se agolpan cada vez que hay películas se agolpan en la plaza los niños, y no solo los niños, para escuchar la narración, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, Don Andrés el Guapo. Don Andrés es un cura gallego de misión en una parroquia de México, que precisamente, bueno, por el hecho de ser muy guapo, provoca en todas las mujeres de la zona que bajan desde las montañas, de la zona en donde está enclavada la parroquia, bajan a misa desaforadas, no tanto por el interés de la ceremonia en sí, sino por ver a Don Andrés, ¿no? Encuentro que una conclusión un tanto trágica, porque la belleza extrema de este cura acaba provocando efectos no demasiado queridos, ¿no? Pero, por ejemplo, en esta idea de las tradiciones, ¿no? Hay otro cuento muy bonito, La Marusaina y el señor Guillet. El señor Guillet es un pescador francés que bueno, su barco en las costas gallegas zozobra, probablemente por el despiste que provoca en casi todos la presencia de una sirena, la Marusaina, que es una tradición gallega de toda la vida, la Marusaina, la que creen empeler. Los demás marineros se salvan y se vuelven a Francia, pero el señor Guillet, absolutamente enamorado de aquella sirena, se queda en Galicia. Y el cuento, son cuentos muy breves, son cuentos que se leen creo recordar ahora del programa, me parece que en el programa entraron 7 u 8, son libros que en 3,5, 4 minutos se leen, ¿no? En una lectura radiofónica. Por lo tanto, son cuentos muy breves, muy concentrados, pero, insisto, con una gran sensibilidad, esta ternura. Por ejemplo, es muy bonito el cuento de Eliska y la luna. Eliska es una chica praguense a la que un desengaño amoroso llevará hasta Finisterre, y allí baila, es la bailarina, baila en las rocas escarpadas de Finisterre, provocando la admiración de los marineros que se concentran todas las noches para verla bailar, ¿no? Hay otro cuento también precioso con el mundo de la inmigración, que se llama Michael Chico Cruz. Nos cuenta el niño Miguel. Hay un infortunado episodio de caza en su infancia con los niños, y se ve obligado a huir de su aldea, en Galicia, colindante con Portugal. Desde allí acaba viajando, como no, a América, y las peripecias de la vida le llevan a Cuba, se acaba convirtiendo en pianista de jazz, y ya convertido en Michael Chico Cruz, acaba volviendo a su tierra, ¿no? Qué sé yo, por citar uno más, Felipe el Mesías, es un personaje también entrañable, es un anciano de Centulle, en
Santa Uxía de Asma, le cae y ahí está el humor también, ¿no? Le cae un meteorito en el patio trasero de su casa y le altera completamente su vida, ¿no? Y de eso nos da cuenta Domingo Villar. Son relatos, como digo, memorables, muy delicados, conmovedores, bellísimos, impregnados de esta morriña un tanto evanescente y tocados todos por la gracia, por la poesía, con ese ingenio, ese humor. Otro libro que yo no me perdería, ¿no? Y en cualquier caso es un libro formidable también para regalar. En Ciruela, si lo veremos en castellano, o en Galaxia, si lo Galaxia, preferimos en gallego. Bueno, quizás prefiramos los dos. Domingo Villar, algunos cuentos completos. Bueno, va 2 de 2 cuentos, son cuentos. No sé si el tercero también son cuentos. No, el tercero es otro, cambiamos de registro. El propio hilo que nos trae Castelao, Domingo Villar, puede continuarse en la figura que centra el tercer libro que presento, que es la figura de Álvaro Cunqueiro. Porque yo observo en estos algunos cuentos completos de Domingo Villar la huella, quizá menos perceptible que la de Castelao, la huella de Álvaro Cunqueiro, que ha sido protagonista en todos los libros. Un libro, es uno de mis escritores favoritos, ha sido protagonista, que yo recuerde ahora, al menos en 2 emisiones en años diferentes de nuestro programa. Hoy no viene Cunqueiro como protagonista en sí, sino un libro que habla de su vida. En el año 2021, ya he hablado que hablamos, en todo momento estoy presentando ediciones relativamente recientes, en 2021 la editorial coruñesa Ediciones del Viento presentó Un hombre que se parecía a Cunqueiro, obra de José Besteiro. Es una referencia en el título a un título clásico de Cunqueiro. Cunqueiro ganó el premio Nadal en 1968 con un libro que se llama Un hombre que se parecía a Orestes. Aquí tenemos, obviamente, desde el título la referencia a la obra cunqueiriana, ¿no? José Besteiro ofrece una especie de biografía muy peculiar, como hablaremos luego, un texto muy voluminoso, más de 400 páginas, que tiene además un muy apetitoso acompañamiento fotográfico, con imágenes de todo tipo, imágenes de amigos, de conocidos, del propio Cunqueiro, que lo vemos con la orla. Cela, cuando se lo nombran honoris causa, porque hay muchos personajes gallegos por medio. Tenemos los familiares, esta es la Galicia rural que está en los cuentos de Castelao, algunos familiares de Cunqueiro. Estoy intentando localizar alguna foto en donde lo veamos a él. Aparte de las fotografías, hay diríamos, aparato bibliográfico más que notable, un índice onomástico muy nutrido, aquí lo vemos de periodista, a Álvaro Cunqueiro, probablemente en la redacción, en este caso en la redacción del Correo Gallego, pese a que Cunqueiro desenvolvió su carrera profesional como periodista, sobre todo en el Faro de Vigo. Entonces, es un libro, primero quiero presentar a José Besteiro, porque es significativa su trayectoria de cara a lo que nos vamos a encontrar. Es un periodista con trayectoria, sobre todo, muy dilatada en el ámbito audiovisual. Licenciado en Ciencias de la Información, en la Complutense, hizo un máster en Gestión y Producción de Radio y Televisión en la Universidad de Boston, trabajó en El Progreso de Lugo como periodista, colaboró en Dunia, en El Gran Musical, esa revista de música, en El País también, pero pronto dejó el periodismo, diríamos, escrito para dar paso en su carrera a la faceta de productor musical. En el 86 produjo a Amancio Prada. Juan Cueto, que no sé si tú recuerdas, muy inteligente, intelectual asturiano, promotor de la primera etapa del País, creador del Canal Plus, pensó en Besteiro para incorporarlo al primer proyecto también de Canal Plus en España. Y luego su carrera en ese sector audiovisual fue creciendo, pasó a 2 de los grandes grupos internacionales de audiovisuales, Time Warner y Bertelsmann. Volvió a nuestro país, produjo series de televisión, estoy hablando de Besteiro, produjo series de televisión, produjo películas, La lengua de las mariposas, por ejemplo, está producida por él, y luego ya en series pues dio el pelotazo, vamos a decirlo así, porque se movió fundamentalmente en el mundo del audiovisual hispanoamericano, dio el pelotazo vendiendo a cadenas españolas series de muchísimo éxito, como Pasión de Gavilanes o Sin tetas no hay paraíso, que lo convirtieron en una referencia en el sector.
y probablemente... Es muy rico, en un señor muy rico seguramente también. Probablemente millonario. Está a punto de cumplir 60 años y no los ha cumplido ya. Vive en Miami, de un modo, como se puede contemplar o deducir a partir del libro, de un modo muy desahogado. El libro es muchas cosas, pero fundamentalmente es una biografía, como digo, un tanto peculiar, un tanto insólita de Cunqueiro, partiendo de la base de que Cunqueiro era un héroe de infancia de José Besteiro. Porque, siendo parientes lejanos, la presencia del escritor, que ya entonces era muy reconocido en la infancia de Besteiro, en el Pazo de Cachán, en donde se ambientó la primera novela de Cunqueiro, Merlín y Familia, la presencia del escritor en ese pazo es un pazo al que el padre de Besteiro lo llevaba para jugar a las cartas con su abuelo, etc. Y por tanto, ya desde pequeño veía aquella figura. Se hablaba de Merlín y Familia como el sitio en el que estaba ambientado, perdón, como la novela que se ambientaba en aquel pazo. Se hablaba en su infancia, él sabía que Felipe de Amancia, que es el protagonista de aquel libro del año 55, había ido al casón, a la casona, a los 9 años para servir al mago Merlín, y eso estaba a menos de 100 metros de la casa del niño Besteiro, ¿no? Entonces, bueno, Besteiro cuenta también en un primer capítulo muy interesante cómo se dio cuenta ya desde muy pequeño que el que realmente era mago no era Merlín, sino Cunqueiro. El personaje realmente que era fascinante era Cunqueiro. Entonces, a partir de ahí, en su juventud, espoleado, juventud ya madrileña de Besteiro, espoleado por Francisco Umbral, hombre, si tienes esta trayectoria común con Cunqueiro y esta admiración, ¿por qué no escribes algo? Hizo un primer intento de biografía, entonces, con apenas 20 años, Besteiro, estaba muy influenciado, y lo dice también en este primer capítulo, en una novela, digamos, quizá la más representativa de su autor, de Julian Barnes, El loro de Flaubert, que fue el debut literario estruendoso en el año 84 del escritor británico, y él empezó a escribir una novela, una biografía de Cunqueiro con ese influjo, que en vez de llamarse El loro de Flaubert, se llamaba El oro de Cunqueiro. Pero bueno, por diferentes circunstancias profesionales lo fue dejando, pasaron décadas y sobre todo el paréntesis de nuevo de la pandemia, pues fue, digamos, la excusa que llevó, o el empujón que le llevó ya a cerrar la biografía con una especie de lema sobrevolando la redacción. ¿Quién era Cunqueiro?, dice José Besteiro. Un misterio con gafas. Tratar de desvelar ese misterio es el propósito de este libro. Y efectivamente, en centenares de páginas, como digo, con mucho detalle, con mucha referencia bibliográfica, con un inicio onomástico interminable, un texto desbordante, muy singular por razones que ahora comentaré. Tenemos la biografía de Cunqueiro en 3 frentes. Uno, una dimensión bastante conocida, que es la dimensión social de Cunqueiro. Otra, la literaria, que también está investigada hasta el último detalle, aunque Besteiro la desmenuza con una precisión extraordinaria. Y luego hay otra dimensión, que es quizá la aportación mayor en este terreno del libro, que es la íntima, que no es tan conocida, y con informaciones, con datos a los que Besteiro tiene acceso, casi diríamos por primera vez. De manera que en el libro hay revelaciones que podríamos decir descarnadas acerca de determinados episodios que luego contaré, confusos, ambiguos, de la vida de Cunqueiro. El problema, porque hay un problema, el libro tiene claroscuros, y los oscuros son muy negros, a mi juicio siempre, es que hay un plano paralelo a la indagación, por decirlo así, al desarrollo de la biografía de Cunqueiro, que es la constante interpolación de referencias de la propia biografía del autor. Entonces se entremezcla la experiencia del biografiado con la del biógrafo. El propio Besteiro dice de entrada, en su capítulo inicial, que su referencia fue también otro libro que presenté hace muchos años aquí, La ridícula idea de no volver a verte, un libro de Rosa Montero, en donde, contando la vida, la biografía de Marie Curie, en realidad la está entrelazando con su propia peripecia personal en ese momento trágica, porque su pareja, murió.
había sido presentador de televisión, había muerto. Y entonces el impacto de esa muerte lo intercala con la indagación. Bueno, aquí ocurre exactamente lo mismo, solo que la presencia de Besteiro es muy insistente, muy recurrente, y voy a operar un adjetivo duro, a mi juicio, en muchos episodios absolutamente estomagante, insoportable. Pero bueno, el libro por lo tanto tiene claroscuros, hay unos logros indudables que hacen su lectura recomendable y muy entretenida. Fundamentalmente, el poder adentrarse, una vez más, para quien sea forofo y el que no lo sea, pueda conocerlo por primera vez, en una figura fundamental de la literatura ya no gallega, sino de la literatura en español, que escribe en gallego, pero también en castellano, la literatura española de los últimos 100 años, que es Cunqueiro. Esa es la ventaja. Uno repasa de nuevo los libros que ha leído, porque se detiene en el análisis de cada uno de ellos el biógrafo, conoce circunstancias de la vida personal, ve fotografías, se sumerge en definitiva el lector en Cunqueiro, y si tienes un mínimo interés por él, pues en ese sentido la experiencia es muy interesante. Los episodios oscuros o menos conocidos a los que alude en su libro Besteiro son, por ejemplo, la dolorosa separación de su mujer, los años madrileños de Cunqueiro tras la Guerra Civil en Madrid. Cunqueiro fue falangista. Y yo contaba las otras veces que hemos hablado aquí de él, en todos los libros un libro, esta trayectoria oscura, ¿no? Sin embargo, a pesar de que se le tiene, la izquierda lo ha tenido como un personaje siniestro por su adscripción a la falange, los detalles de esa peripecia falangista no son tan nítidos, ¿no? Se le dio de baja forzosa en la falange en el año 43, es decir, muy pronto, después de haber terminado la guerra. Se le prohibió ejercer el periodismo un año después. Todo eso está en el libro de Besteiro, ¿no? Su estancia en la cárcel. Cunqueiro estuvo en la cárcel en el año 47 en las prisiones de Lugo y Pontevedra, por un asunto que más o menos se desvela con documentación, porque entre el material que presenta Besteiro hay también copias, fotografías de documentos, etc., por un asunto turbio de extraperlo de aceite en la posguerra. Era un hecho que se conocía, pero en cierto modo es la gran primicia periodística de este libro, porque aparece documentada con copias de cartas y notas manuscritas, donde él escribe pidiendo, bueno, pues ayuda cuando estando en la cárcel, pidiendo, no recuerdo exactamente si alimentos o si lecturas, etc. Entonces, bueno, ese es el aspecto positivo que podríamos incluir en él, incluso esta vertiente, diríamos, de cotilleo menor, pero interesante, porque ayuda a perfilar la personalidad ambigua del escritor. Y luego está la otra parte que a mí se me hizo en todo momento estomagante, como digo, muy premioso, el relato de Besteiro, reiterativo de un modo insufrible, con párrafos que se repiten prácticamente íntegros en distintos capítulos, con frases, fórmulas, ritornelos que una y otra vez, haciendo honor a su nombre, retornan e interrumpen la lectura. Mucho uso de ordenador, seguramente, Alberto. Mucho. Sí, quizás. Una voluntad fallida de estilo. Y luego un personaje que, bueno, con todo respeto, insisto, yo soy un lector sin más, tiendo, como sabes, a hacer siempre comentarios positivos de los libros, y en este caso también lo es, porque estoy diciendo que merece la pena leer, ¿no? Pero me parece un personaje, el biógrafo narcisista, muy pagado de sí mismo. ¿Sabes? Uno tiene la sensación a veces, no sé si tú has leído a veces o te ha surgido esta reflexión, ¿no? Cuando lees en los periódicos las necrológicas de algún personaje literario, cultural, de la política, del espectáculo, algún personaje conocido, en donde lo más importante que resalta el necrólogo son aquellos momentos en los que el fallecido coincidió con él, ¿no? Bueno, cuando aquel señor estuvo en mi boardilla alojado, parece que lo importante de la necrológica eres tú y no es el personaje, ¿no? Esta sensación la tiene uno permanentemente a lo largo de todo el libro, ¿no? Se ve, parece necesitado en todo momento de exhibirse, de demostrar su propia valía. Hay una profusión de citas, fíjate que hay cerca de 550 referencias en el índice onomástico, pero en un libro que no es un libro académico y que no pretende, es simplemente un lucimiento, de un pavoneo en ocasiones. A mí por lo menos me ha dado esa sensación, un intento desaforado de demostrar lo mucho que se ha leído, ¿no? Una cultura inabarcable, que sin duda lo es, ¿no? Además, esta idea de subrayar lo desprejuiciado de esa cultura, porque hay como
un énfasis en decir, en citar a la vez a Agatha Lees o a Tangana, pero a C. Tangana, ¿no?, como a Proust o a Joyce, ¿no? Hay un esfuerzo demasiado ostensible de intelectualidad. Y aquí ya delirando yo absolutamente, no sé si será un intento de hacerse perdonar ante ese mundo intelectual los paraísos y las tetas y los gavilanes y las pasiones, ¿no?, que pueden considerarse baja cultura. No estoy Bueno, muy seguro. en todo caso una cosa es mencionar y otra cosa es conocer a quién mencionas, ¿no? Como No, tú bueno, es comentabas, ¿no? evidente. De que la cantidad de gente que menciona puede ser que a algunos solamente les suenen, ¿no? No, Que es eso evidente. realmente tampoco dice nada de la erudición de una persona. En cualquier caso es evidente que el conocimiento está, ¿no? Lo que ocurre es que es un poco desmesurado. De manera que, bueno, en definitiva, un libro interesante y a lo mejor el lector que se acerque a él porque quiere conocer a Cunqueiro, quiere abrirse al universo de Cunqueiro, a lo mejor no tiene esta sensación que yo he tenido cuando avanzaba en las páginas del por otro lado, muy largo volumen. Bueno, pues nos queda un cuarto, creo, ¿no? Queda una cuarta referencia que no sé si es el cuento, en este caso otra cambiamos de género. biografía. ¿Qué es? Pasamos a fotografía. Fotografía. Oh, qué Virgilio bonito, qué Vieites. fotografía tan bonita, Alberto. Bueno, es un libro muy voluminoso también, son más de 400 páginas, es un catálogo Bueno, de unas... fíjate el peso este que era tradicional, ¿no? Las tiendas de alimentación, Sí, los sí, sí. ultramarinos, la Ajá. báscula. Es el catálogo de una exposición, ahora comentaré con detalle, de uno de los grandes fotógrafos gallegos, Virgilio Vieites. Qué bonitas, qué fotos tan bonitas. Un volumen muy cuidado, una edición espléndida, tamaño muy grande, papel satinado, infinidad de fotografías, por ejemplo, un baile típico de la Galicia del siglo pasado. Ahora hablaremos, ahora la fecharemos las fotografías y todo. En cualquier caso, Virgilio Vieites. La exposición es de 2010 a 2011 en el Marco. El Marco es el Museo de Arte Contemporánea porque en gallego arte es femenino, Museo de Arte Contemporánea de Vigo. Fíjate que ya tiene 11 años la exposición. Luego, en 2013, la Fundación Telefónica llevó la exposición a su sede de Madrid. El catálogo, que se puede adquirir, por ejemplo, en Vigo, en el Museo de Arte Contemporáneo, pero también se puede adquirir en librerías sin ningún problema, recoge, como digo, en 400 páginas, más de 300 fotografías con diferentes textos. Hay un escrito literario de un periodista, Antonio Lucas, La revelación de lo inmóvil, formas de orbitar alrededor de Virgilio Vieites. Hay un ensayo de la comisaria de la exposición. Hay una aproximación al mundo muy interesante en el título ya, Fotógrafo por encargo, artista por instinto, que define el mundo de Vieites, de la historiadora Naomi Rosenblum. Luego hay también, además lo relaciona, sitúa a Virgilio Vieites en el contexto de otros fotógrafos contemporáneos de esta fotografía que podríamos llamar fotografía social. Entonces, hay unos fotógrafos malienses que son Malik Sidibé y Seydou Keita, que son formidables y que reflejan el mundo de Malí, pero también August Sander, que hablamos aquí de él, en Alemania, a propósito de Alemania, con algunos de los libros de fotografía que han venido al programa en los últimos meses. Lewis Hine, que es un fotógrafo social norteamericano de los años 20 también, que tiene series de trabajo infantil, es el que ilustró la construcción del Empire State fotográficamente. Bueno, hay un artículo de un catedrático de historia gallego, Ramón Villares, un cronista social de una Galicia en transición, que clava la idea fundamental, son ya en el título, la idea fundamental de lo que es Virgilio Vieites, un cronista social de una Galicia en transición. Hay también en el libro una biografía y bibliografía del autor a cargo de Lucía Orsi, y luego, evidentemente, información sobre todas y cada una de las fotografías que aparecen en la exposición. El libro está en castellano, en gallego sin duda, y creo recordar también que en inglés. Hay un anexo con el texto en inglés. Quiero presentar en el poco, probablemente, tiempo ya que nos queda, brevemente al fotógrafo y brevemente también su obra. Vieites es un personaje, nació en Soutelo, que es un pueblo perdido de la comarca pontevedresa de Terra de Montes, había nacido en 1930, murió también allí en 2008. Era un fotógrafo profesional.
Además, nada que ver, por lo tanto, ya desde esta consideración, nada que ver con el fotógrafo artista, con pretensiones, con ínfulas intelectuales, un fotógrafo profesional. Él cogía su lambreta y, provisto de pertrechado de su role y flesh, se iba a los pueblos recorría los pueblos de la comarca, fotografiando a todos los paisanos, fotos para el DNI, acontecimientos familiares, bodas, bautizos, celebraciones sociales, y toda su vida se dedicó a eso. Como digo, sin pretensión alguna de cultural, de intelectualidad, de arte con mayúsculas. Nada más alejado de las mayúsculas que la sencillez de la trayectoria profesional de este Vieiter. En el año 97, fíjate, en el año 97, nació en el 30, estamos hablando de cuando ya está prácticamente jubilado, por la voluntad esforzada de su hija, Queta Vieitez, que ella sí estaba convencida del valor de la ingente producción de su padre, fue ahí cuando su obra ya sobrepasó los límites de una modesta dedicación laboral, un trabajo con el que se ganaba el pan cada día. Él decía de sí mismo: yo fotografío para vivir. Por lo tanto, nada de pretensión artística. Su hija empieza a darse cuenta de que aquí hay otra dimensión, una dimensión artística, efectivamente, pero también histórica y también etnográfica. Permite dibujar, o sea, las fotos permiten dibujar el panorama de la Galicia de esa época. Entonces, a partir de ahí, ella se convierte, la hija, en la, digamos, embajadora de su obra, y de una manera humilde, porque nada más lejos, como digo, de la condición de autor por parte de su padre, bueno, empieza a darle difusión, y entonces ya la obra de Vieiter llega a los museos, llega a las exposiciones, y por tanto empieza a valorarse lo que realmente hay detrás de ellos, ¿no? Al margen de esta condición de retrato de una época y de una sociedad, está también una sensibilidad, una poderosísima sensibilidad a la hora de captar el alma, por decirlo así, de los retratados. Hay también un talento creativo innegable, espontáneo, autodidacta, a la hora de enmarcar, de encontrar los escenarios, el marco en el que se retrata, el enfoque, el sitio donde se pone la cámara, una solvencia técnica indiscutible, fruto de, claro, lógicamente, muchos años de profesión, y por lo tanto un conjunto de circunstancias que hacen sus obras, bueno, hacen la lectura del libro, el manejo del libro, el detenerse en sus páginas, una experiencia de un gozo, de un deleite extraordinario, aparte de esta dimensión racional, de un extraordinario también aprendizaje de cómo era la realidad gallega. Aquí estamos un poco más adelante del mundo de Cunqueiro, del mundo por supuesto, de Castelao. Ya no estamos en el primer cuarto de siglo, estamos a caballo de los años 40, 60, es decir, estamos a caballo de la mitad del siglo, ¿no? Y finales de los años 50, fundamentalmente, hasta los 70. Ese segmento, parte del cual coincide con el de mi propia infancia, ese segmento está perfectamente recogido en estas fotos, y uno ve ahí, en mi caso, lo que fue bueno, los primeros años de mi vida, pero además cualquiera que no esté marcado por su propia experiencia biográfica en relación con Galicia puede ver cómo era la Galicia de aquella época. Entonces, bueno, tenemos dos grandes, ese a caballo de, diríamos que estamos todavía en los restos de una Galicia que sí era la de Castelao o la de Cunqueiro, la rural, la atrasada, la sombría, tradicional, y a la vez, ya estamos entrando en los 60, la Galicia de una incipiente modernidad, la del desarrollo. La Galicia que empieza muy tenuemente, muy tímidamente a dejar atrás la longa noite de pedra, el título de Celso Emilio Ferreiro, esa larga noche de piedra en la que se vio sumida durante siglos. Entonces, este juego de dualismos está muy presente en las fotos, porque tenemos el juego entre lo viejo y lo nuevo, por un lado, también lo rural y lo urbano. Fundamentalmente Galicia fue rural y sigue siéndolo en gran medida, pero empiezan los grandes desplazamientos a las ciudades, el crecimiento de las grandes ciudades industriales, lo agrícola y lo industrial, lo tradicional y lo moderno, el pasado y el futuro. Entonces, bueno, podemos ver en las primeras fotos esta Galicia vetusta, católica, muy conservadora, arcaica incluso,
esas fotos con las estampas de los lugareños, con su religiosidad irracional, lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Esa imaginería popular, los entierros, los velatorios, las ancianas enlutadas, los viejos con los toscos trajes de paño, ¿sabes? Bueno, este mundo tan reconocible, los adustos, guardias civiles, con el charol brillante de sus tricornios, algún cura pueblerino todavía preconciliar, y los trabajos en el campo, hay manifestaciones en las fotos, aunque solo sea como decorado, ¿no? de la matanza del cerdo, los labores de la malla es la batida de los cereales para separar el grano de la paja, la emigración, aunque la mejor foto de la emigración es la más descriptiva, es una de Manuel Ferrol, que no está, es otro fotógrafo también clásico gallego, los indianos, el mundo de los indianos, las ropas, las leontinas, las casas más ricas de los... Es una Galicia todavía anclada, en cierto modo, en la Edad Media, y se refleja en las personalidades. Ahí vemos que es lo bonito de las fotos, ¿no? Las miradas acuosas, como perdidas, melancólicas, las pieles renegridas de otra época, los rostros arrugados, esas manos recias, agrietadas, de quienes han trabajado con ellas toda su vida. Eso está, ¿no? Sin embargo, en el otro extremo de ese dualismo, lo que más está es, claro, date cuenta que en el año 60 Vieite tiene 20 y tantos años, es decir, refleja sobre todo la España, la Galicia de los 60. Es esa otra, es la España de la Galicia del desarrollismo. El desarrollo en España llega mucho antes que Galicia. Galicia está aislada por los montes, las primeras carreteras, esto aún lo recuerdo, cuando los primeros años de mi vida profesional en Salamanca, el viaje a Galicia, atravesando la Canda y el Padornelo, era una aventura. Galicia estaba aislada geográficamente, ¿no? Entonces, bueno, empiezan tímidamente la industrialización, el éxodo rural hacia las ciudades, de los 60 y primeros 70. Entonces ya vemos en las fotos, pues esos niños vestidos de domingo, pero con un domingo ya que todavía es rural, pero que quiere ser urbano, incómodos, ¿sabes? Estiados, incómodos en sus ropas que no son las habituales, con sus juguetes que ya forman parte de otro mundo, pistolas, bicicletas, balones, las jóvenes casaderas, que ya se adentran en el mundo de los 60, ya son un poco yeyés, con sus bolsos nuevos, sus cardados, ¿sabes? Esas faldas plisadas. Hay algunas fotos espléndidas, hay una foto espléndida de unas chicas, muy bella la foto, de un grupo de chicas que se están bañando en un río, despreocupadas, en un río, en un pueblo, pero ya tienen sus primeros modernos bañadores, hay un punto de rebeldía, ¿sabes?, frente a la tradición. Vemos los chicos que ya son un poco también, un poco malotes, un término que no se podía decir, o sea, que no tenía sentido en los años 60, ¿no? Pero con sus gafas oscuras, un punto de acampanado en las patas de elefante de sus pantalones, alguna chaqueta de cuero, refrescos, una cerveza, un refresco, pero un refresco novedoso, una mirinda, ¿no? Aquellas cosas de otro mundo, ¿no? Los coches, las familias que empiezan a ser, siempre fueron numerosas, pero empiezan a enorgullecerse de ser numerosas. Ya no se mueren tantos niños, son numerosos y se retratan ante padre, madre y sobre todo nacen muchos niños. En esa década es que nacen muchos niños. Sí, nacen muchos porque en los 60 nacen muchos niños, pero siempre nacen muchos niños. Lo que ocurre en la mortalidad infantil en zonas poco desarrolladas ocurre en África. Las familias tienen un hijo cada año. Lo que ocurre es que muchos de ellos mueren, ¿no? En los años 60 nacen muchos y muchos, la mayor parte, sobreviven. Viven. Se fotografían, ¿no? Coincide con aquello del franquismo, de la potenciación de las familias numerosas, de aquellos reportajes que salían en El Nodo, de aquella familia que tenía 17 hijos y era un poco, funcionaban como mito para las familias, para el resto de las familias, lo bien que se organizaban y cómo los niños mayores organizaban las comidas y las literas y todo este tipo de cosas. Eso está ahí. Y luego las fotos... en películas de cine, ¿no? La Gran Familia, claro, la Gran Familia, que también, fíjate, qué película tan bonita, por claro, cierto. la familia, Pepe Isbert, Alberto Closas, todos aquellos vídeos, todo ese mundo de los 600, los lugareños que empiezan a fotografiarse en las carreteras. Las carreteras tienen una presencia muy importante en las fotos de Vieite, ¿no? La carretera es la apertura a ese otro mundo, es la salida. En algunos casos todavía son de tierra, pero es la salida al mundo del desarrollo, ¿no? Entonces se fotografían con los aigas. No sé si te suena esa expresión, el aiga. Eran aquellos coches grandísimos con los que los indianos que venían de América se fotografiaban. Los curas jóvenes con la moto, por ejemplo. Hay muchas motos, bicicletas, camiones al borde de la carretera, ¿no? En definitiva, porque estamos ya muy fuera de tiempo. Un libro también inolvidable, sobre todo para quien ha vivido de alguna manera esa época,
Pero al margen de este valor sentimental, tiene un extraordinario valor, como digo, sociológico, para conocer cómo era la España de hace nada y para que, en el caso de Galicia en concreto, pero yo creo que también en el caso de España, aquella frase de Alfonso Guerra, ¿no? A esta España no la va a conocer Ni ni la la madre. madre que la parió. Como no tenemos realmente, no está tan lejos aquel mundo, son unas cuantas décadas, aquel mundo de atraso, casi decimonónico, casi medieval incluso, y como realmente desde la perspectiva de hoy esto nos puede resultar casi inimaginable. Son entrañables, se ven las fotos también con emoción y con casi las lágrimas al borde de los ojos. Bueno, la fotografía que desde luego siempre gusta ver fotografías, ¿no? Siempre muestra mucho. En este caso, pues más todavía, Alberto. Bueno, pues un completo, porque hemos tenido cuentos, hemos tenido una biografía, tenemos un libro de fotografía. Y bueno, de ese libro de fotografía seguramente no es el fragmento que nos vas a leer, será de alguno de los otros libros de cuentos, pero antes coméntanos con qué canción vamos a despedir el programa. Bueno, tanto la canción como el fragmento tienen que ver con la inmigración. El fragmento es el que comentaba hace un rato, el de O Pai de Migueliño, ese cuento, ese breve relato de Castelao, con la inmigración como tema principal, aunque está toda la Galicia a la que hablamos, esa Galicia de la tristeza, del atraso, de la melancolía, está presente también, de manera implícita. Y luego, en relación también con la inmigración, una canción de un grupo gallego muy conocido, Luar na Lubre. La canción se llama Lonxe da Terriña, lejos de la tierra. La canción es de 2005. La versión de Luar na Lubre en un álbum, Saudade, de título del álbum, es un tema escrito por el poeta, periodista y político aureliano José Pereira, sobre música original de Xoán Montes, uno de los grandes compositores de música gallega, ambas figuras no demasiado conocidas de la cultura gallega del siglo XIX. La versión de Luar na Lubre es, como digo, de 2005. Y bueno, la triste melodía del tema musical sirve también, por cierto, en el vídeo que dejaré en el blog, se ilustra el vídeo de esta canción con fotografías de fotógrafos gallegos con el tema de la migración, y ahí aparece esa del padre migrante abrazando al niño en el puerto, cuando él va a dejar a su familia y se va a encaminar a América. Es una foto de Manuel Ferrón, un clásico de la fotografía, yo diría mundial, española por supuesto y gallega también, ¿no? Entonces hay imágenes de la inmigración a partir de fotos de fotógrafos gallegos. Entonces voy a leer El padre de Migueliño, y suena mucho mejor en gallego, pero bueno, por razones evidentes de inteligibilidad para la mayor parte de nuestros oyentes, voy a leerlo en castellano. Pues cuando tú quieras, Alberto. El padre de Migueliño llegaba de las Américas y el rapaz no cabía de gozo en su traje de fiesta. Migueliño sabía cómo era su padre con los ojos cerrados, pero antes de salir de casa echó un vistazo al retrato. Los americanos ya estaban desembarcando. Migueliño y su madre aguardaban en el muelle del puerto. El corazón le batía con fuerza en la tabla de su pecho, y sus ojos escudriñaban entre el gentío, buscando al padre ensoñado. De repente lo avistó. Era el mismo del retrato, incluso con mejor porte, y Migueliño sintió por él un amor grandísimo, y cuanto más se acercaba al americano, más ansias tenía el niño de llenarlo de besos. Ay, el americano pasó de largo sin mirar a nadie, y Migueliño dejó de quererlo. Ahora sí que era. Migueliño avistó a otro hombre bien trajeado. Le daba el corazón que aquel era su padre. El rapaz se moría por llenarlo de besos. Tenía un porte tan señorial. Ay, el americano pasó de largo, y ni siquiera reparó en que lo seguían los ojos angustiados de un niño. Migueliño escogió así a muchos más padres que no eran, y a todos los quiso con locura. Y cuando escudriñaba con más angustia, se hizo cargo de que un hombre estaba abrazando a su madre. Era un hombre que no se parecía al del retrato, un hombre muy flaco, embutido en un traje demasiado holgado, un hombre de cera, con las orejas escapándose de la cabeza, los ojos cavernosos, tosiendo. Aquel sí que era el padre de Migueliño.